Hola familia de inversionistas, bienvenidos a esta clase el día de hoy, bienvenidos a Metacer, yo soy David Peláez, yo soy el actual director de la Escuela de Educación Financiera Metacer, de la cual uno de nuestros grandes propósitos es elevar el bienestar financiero, espiritual y emocional del mundo. Y hoy, precisamente, y eso se diferencia y se ve sobre todo en la forma en la que nosotros compartimos mucho la información, los mentores que traemos a ustedes. Y precisamente hoy vamos a tener uno de esos mentores al que conozco hace muchos años y ahorita él va a hablar un poquito más de toda su experiencia, sobre todo en el mercado que nos trae hoy, que es el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, quería hacerles una introducción hacia el mundo de las inversiones, conocer un poquito más con quién estamos conectados el día de hoy y poder, digamos que, ser una solución en el mundo de las finanzas y de las inversiones también para ustedes. Ahora, confírmenme, quiero que me confirmen porfa de dónde se van conectando, si están directamente en Pereira, que es nuestra ciudad base, o están en otra ciudad. Por ahí veo a Angélica, Cristian, que yo sé que también hacen parte de nuestra comunidad ya, personas activas que han aprendido con nosotros, que se han conectado con nosotros. Váyanme dejando ahí su mensajito en el bloque de comentarios también. León Billonario nos dice que está en la ciudad de Pereira. Súper, me encanta. De hecho, Cristian así nos confirma que ahí nos está escuchando. Bueno, importante que me escuchen, que me estén viendo bien, que me estén escuchando bien para que toda la clase quede ahí súper, súper full. Recuerden que esta clase está siendo grabada para que ustedes y de pronto personas a las que ustedes le quieran enviar la clase después también puedan tener toda la información. Tenemos a Nicolás, Johan, León, Cristian, Angélica. Bueno, les voy dando la bienvenida. ¿Cuál es el propósito de hoy, chicos? El propósito de hoy es conocer un poco más acerca del mundo de las inversiones. Ojo. Yo como director de la escuela, yo también dirijo programas y formo personas en todo el tema de inversión y una de las cosas que les digo siempre es aprendamos a diversificar, a bien diversificar, no a mal diversificar. Y el bien diversificar es también entender mucho cuál es mi realidad financiera, cuál es mi perfil de riesgo y cuál es mi preferencia de mercado. Ahora, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido contacto o acceso al mundo de las criptomonedas. Es un poco de lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Yo cuando enseño acerca de diversificación en el mundo de las inversiones, nosotros hablamos de diferentes mercados. Mientras les voy compartiendo esto, quiero que me dejen porfa ahí en comentarios de 1 a 10, porfa, porque eso nos ayuda un montón. De 1 a 10, ¿qué tanto conocimiento y experiencia tú tienes en el mundo de las criptomonedas? Porfa. Uno siendo absolutamente nada, 10 siendo te consideras un experto en el mundo cripto. ¿Listo? Entonces, porfa, colócame ahí de 1 a 10 en comentarios para ir leyendo más o menos como en qué nivel estamos. ¿Listo? Que es muy importante para nosotros y les agradezco un montón. ¿Listo? Por ahora, entonces, ojo, yo cuando enseño acerca de diversificación de portafolio, en otro programa que nosotros tenemos, lo que hacemos nosotros es mostrarle a las personas 5 diferentes grandes mercados en los que pueden invertir su dinero. Ojo con esto, porque si tú estás pensando en invertir el día de hoy, obviamente, o sea, en algún mercado allá afuera, ¿listo? O en algo allá afuera, en alguna oferta, en algún producto, en algún servicio, en algún negocio, en alguna empresa, de pronto, que conoces allá afuera, si tú estás pensando en invertir, yo quiero que sepas algo. Y es que, claro, es importante la diversificación. Warren Buffett ya decía hablaba de la diversificación, que él a veces no era partidario de meter la plata como en tantas canastas, sino que meter tu plata en una canasta y cuidarla verdaderamente bien. ¿Listo? Digamos que yo discrepo en algunas cositas con esa afirmación por parte de Warren Buffett. Pero claro, él lo puede decir porque también es un inversionista de muchos años, de mucha experiencia, de mucho tiempo. Y tiene pues toda la información, el conocimiento para decir, voy a cuidar esta canasta, o sea, con todo lo que yo tengo, para que aquí no se pierda ningún huevo, digámoslo así. ¿Ok? Pero él aún así diversifica.
Y miren estos cinco mercados para que de una vez empiecen ahí a tomar atenta nota. Porque los cinco grandes mercados de inversión que nosotros compartimos en Metacer son, porque ustedes van a decir, uy, David, pero ese a mí no me parece. Nosotros lo compartimos en Metacer porque para nosotros son habilidades, conocimientos, experiencia que deben tener las personas para poder participar de cada uno de estos grandes mercados de inversión y generar resultados sostenibles. ¿Ok? Y resultados positivos y sostenibles. Entonces, ojo, uno, el mercado inmobiliario. Muchos conocen acerca del mercado de bienes raíces, algunos de pronto habrán invertido, hecho ejercicios de inversión, algunos habrán hecho ejercicios también de inversión con nosotros, ya sea de forma directa o de forma indirecta, a través de nuestro fondo de inversión o a través siendo inversionistas directos en el proceso inmobiliario, porque también nos movemos mucho en el tema inmobiliario. ¿Listo? Entonces, en el gran mercado inmobiliario hay diferentes formas de hacer dinero, diferentes formas de invertir. Tenemos el compra, remodelación y venta, el famoso flipping. Tenemos compra de lotes, negocios de lotes, lotes para engorde, como lo llaman también algunos, compras de pronto en lista cero, manejo de amoblados, Airbnb. Nosotros incluso somos expertos también en el tema de manejo de rentas cortas y, con otra de nuestras mentores, incluso tenemos un negocio de administración de propiedades amobladas, bueno, y demás. Pero hay muchas formas de invertir en el mercado inmobiliario. Hoy, digamos que nuestra intención no es dejarte claridad sobre las diferentes formas de invertir en los diferentes mercados, sino que vamos a profundizar en uno muy específico que me ha parecido muy interesante y sobre todo últimamente, y ya les voy a explicar por qué. Porque nosotros nos hemos enfocado muchísimo en construir ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque es los que finalmente nos hacen libre financieramente. ¿Ok? Y a veces el tema de libertad financiera no lo alcanzamos a comprender muy bien o creemos que es un mito o simplemente creemos que es algo emocional, algo muy, muy chévere, muy lindo, que es un estado en el que se vive. No, o sea, nosotros somos muy prácticos y la libertad financiera se alcanza cuando, y esto lo aprendí a Robert Kiyosaki, la libertad financiera se alcanza cuando tus ingresos pasivos son iguales o superiores a tus gastos fijos mensuales. Grábate esto. Grábate esto porque es muy importante. Tú quieres ser en algún momento libre financieramente, es decir, tener tiempo y dinero, no tener que trabajar para vivir. Solamente lo vas a poder hacer con los ingresos pasivos o residuales, o sea, aquellos ingresos que te llegan a ti, que llegan a tu bolsillo, que llegan a tu cuenta bancaria que no dependen de un trabajo activo, que tú te tengas que levantar para ir a trabajar o para hacer algo en específico para poder generar ese ingreso. ¿Ok? Y eso se hace pues a través de los negocios y las inversiones que funcionan sin que tú tengas que estar ahí. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos este concepto, nosotros, ¿cómo usamos esta información que yo les estoy compartiendo, estos cinco grandes mercados de inversión, para poder desarrollar procesos de inversión en cada uno de estos mercados que nos ayuden a complementar la libertad financiera? Porque yo no estoy de acuerdo el que dice que la libertad financiera se puede alcanzar con un solo vehículo de inversión. De que es posible, sí, solamente que puede ser más complejo depender de un solo mercado de inversión, más riesgoso depender de un solo mercado de inversión. ¿Listo? Entonces, por eso yo hablo siempre de estos cinco mercados de inversión, grandes mercados. El primero, bienes raíces, que era el que les estaba contando ahorita. El segundo, ojo, negocios tradicionales. ¿Quieres invertir en un negocio tradicional? Levántenme la mano de pronto el que es emprendedor, tiene un negocio tradicional o ha emprendido en un negocio tradicional y que ya conoce más o menos el manejo de un negocio tradicional. Cuando hablo de negocio tradicional es un negocio físico de productos físicos que tiene un local o que tiene que de pronto depende de su presencia física también como para poder generar ventas y generar ingresos. Yo he tenido, o sea, he construido, he destruido también negocios tradicionales, he quebrado negocios tradicionales y ahí les voy contando precisamente un poquito de mí y por qué yo estoy aquí compartiéndoles también esta información. Porque llevo más de 10 años en el mundo del emprendimiento, invirtiendo en negocios, en proyectos, acompañando también personas y empresas en todo el tema, sobre todo financiero. Y tengo una pasión por que las personas desarrollen inteligencia financiera simplemente para que les vaya bien.
para que a todos nos vaya bien. Y ese es casi como que mi propósito. Pero entonces en los negocios tradicionales, el objetivo es que tú construyas negocios que no dependan de ti para que funcionen y generen ingresos. ¿Ok? O sea, acuérdense y vamos conectando y vamos hilando lo que les he venido compartiendo, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque los prepara precisamente para la información que van a recibir el día de hoy. ¿Listo? Entonces, dos, negocios tradicionales. Tres, pasamos a los negocios digitales, o sea, infoproductos, dropshipping, eh, o sea, todo lo que tenga que ver con negocios digitales. ¿Listo? Sea que tú directamente lo desarrollas o que tú simplemente eres un comercializador, o un setter o un closer de ventas enfocado en vender productos digitales, eso también lo puedes hacer. ¿Listo? No necesariamente tú tienes que desarrollar o crear un producto o un servicio. No, si eres bueno en ventas, vende el producto o el servicio de otros y empieza a construir ingresos. Hay dos tipos de inversión y dos tipos de inversionistas, digámoslo así. No, dos tipos de inversión, tres tipos de inversionistas. Y ustedes me van a decir cuál es mejor. Está el inversionista o la inversión de ganancias de capital y está el inversionista o la inversión de flujos de efectivo, de flujo de caja. ¿Listo? Ojo, yo dije que habían tres tipos de inversionistas. Por ahora les he dicho dos. Dos tipos de inversión, dos tipos de inversionistas hasta ahí. El de negocios de capital y el de flujos de efectivo. ¿Ustedes cuál creen que es mejor? Díganme ustedes, ¿cuál creen que es mejor? ¿El de negocios de capital o el de flujos de efectivo? Díganmelo ustedes. Esta diferenciación es muy importante hacerla, porque un negocio, una inversión de negocios de capital es, por ejemplo, una persona que invierte, voy a decir, en bienes raíces y se acostumbra a comprar, remodelar y vender, digamos, que es un negocio bastante interesante que nosotros también hemos llevado a cabo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que esa ganancia de capital, fruto de la venta de esa propiedad, se genera una sola vez. Eso es generar una ganancia de capital. Voy a poner un ejemplo con el siguiente mercado. Ya hemos hablado de bienes raíces, negocios tradicionales, negocios digitales. Voy para el cuarto mercado, que son los mercados bursátiles. En los mercados bursátiles nosotros hemos escuchado acerca del famoso trading. ¿Listo? Acciones. ¿Qué submercados nosotros vemos en los mercados bursátiles? Acciones, commodities, divisas, criptomonedas, están dentro de los mercados bursátiles. Y es un mercado que normalmente se usa como mercado de capitalización. Por eso esto es importante. ¿Cuál es el mercado de capitalización? Donde simplemente yo genero una acción específica para ganarme un margen específico una sola vez. Entonces, compro barato y vendo caro, como yo le digo a mis estudiantes. Y lo único que me interesa es ganarme ese diferencial. ¿Ok? Así funciona el trading en los mercados bursátiles. Tú compras a un precio, vendes a otro y te ganas la diferencia. Punto. ¿Listo? Esto para que lo tengamos claro. ¿Ok? Hasta ahí ustedes ven que son mercados que tienen características diferentes, tienen incluso perfiles de inversionistas diferentes. Hay actitudes y aptitudes que se necesitan en cada uno de los mercados para poder tener éxito. Y claro, hay unas que son muy similares y que aplican para todos los mercados, sí, pero hay ciertas habilidades, conocimientos que tú debes tener para poder tener los resultados positivos que estás buscando en cada uno de estos mercados. ¿Listo? Nos vamos para el último, que ahí no muchos se entran, porque de pronto no se tiene la confianza, de pronto no saben cómo hacerlo y demás. Yo soy mentor en marcas personales y yo definí, esto es muy mío, ¿no? Definí ese quinto mercado como el mercado de las marcas personales, porque es una forma innovadora hoy en día. Pues antes sí, profesional independiente, pero hoy en día cualquier persona con habilidades, dones, talentos, conocimiento, experiencia, que yo sé que cada uno de ustedes tiene, puede generar ingresos, puede montar negocios, puede generar activos productivos que le generen ingresos pasivos o residuales. Y precisamente hacia allá también estoy llevando yo a las personas, que se vuelvan marcas personales para poder que diversifiquen sus inversiones. ¿Listo? Pero hoy no vamos a hablar precisamente de todos estos mercados, sino que vamos a hablar específicamente de un mercado, que son los mercados bursátiles. Es más, vamos a hablar específicamente de un submercado, que son las criptomonedas.
Y que precisamente ya aquí con todos los puntajes que ustedes me dieron, muchas gracias, los voy a conocer un poquito más. Angélica nos dice que 1, León nos dice que 5, estamos calificando de 1 a 10, ¿no? Johan nos dice que 0 en este momento, Cristian nos dice que 2, ok, listo, qué rico, me encanta eso, ¿por qué? Porque le van a sacar muchísimo provecho a lo que van a ver el día de hoy. Y para no quitarle más tiempo a nuestro mentor principal, porque él es Juanito Emprende, Juan Sebastián Camargo, en las redes lo pueden encontrar como Juanito Emprende y de él pueden aprender también un montón en el tema del mundo cripto. Lleva una cantidad de años, él ya les va a contar un poquito más acerca de él, pero en él confío plenamente y por eso lo hemos traído también nosotros a Metacer como escuela, para que les comparta acerca de el mundo de las criptomonedas. Ojo, pero no un tema tradicional de, listo, cómo comprar criptomonedas baratas y después esperar 2, 5, 10, 20 años para venderlas en el futuro. Él ya les va a contar un poquito de cómo funciona eso, aprovechando que hay personas en nivel 0, 1, 2, ¿listo? Les va a contar cómo funciona un poquito eso. Y les va a enseñar precisamente, ojo, cómo generar ingresos pasivos en el mundo de las criptomonedas, que para mí era algo como que, o sea, cuando yo empecé en el mundo cripto, que fue hace años, hace varios años, hace unos 6 años, esto no se podía. Esto es simplemente un juego y sobre todo yo entendí el mercado, yo dije, listo, yo soy jugador a mediano y largo plazo, entonces simplemente compro, holdeo, o sea, me quedo con ella, espero que se valoricen y si me interesa el precio y la ganancia, vendo y ya, ¿listo? Y aprendí a hacerlo. De pronto ese sea tu perfil. Si tú quieres generar trading constante, listo, perfecto, súper. De pronto puedes llegar a ese nivel también. O de pronto te interesa ser un inversionista de la forma en la que Juan lo va a compartir el día de hoy y que les va a enseñar precisamente a hacerlo de una forma que me pareció súper interesante y que yo sé que a ustedes también les va a parecer súper interesante. Así que familia, no siendo más, recuerden y para cerrar están los negocios y los inversionistas de ganancias de capital, los negocios y las inversiones de flujo de efectivo y están los inversionistas que hacen las dos cosas y que saben cuándo hacer la una, cuándo hacer la otra, dependiendo de sus números, de su perfil de inversión, dependiendo de su plan financiero. Y todo eso precisamente lo enseñamos y lo compartimos nosotros en Metacer, porque es súper clave. Y desde ya te digo que te va a ayudar a llegar más rápido a esa libertad financiera que estás buscando. ¿Ok? Así que no siendo más, los voy a dejar ya mismo voy a desactivar mi cámara y ya viene Juan para que les comparta muchísima más información y cómo él precisamente ha crecido y ha generado libertad gracias al mundo de las cripto. Chicos, por ahí voy a estar de todos modos respondiendo comentarios o cualquier cosita, por ahí voy a estar también detrás, así que aprovechen al mentor, derrames en prosa y si van a compartir algo también levanten la mano, no hay ningún problema, ya aquí digamos que estamos en confianza y con los micrófonos también abiertos en el momento que ustedes puedan, pero levanten la mano primero, porfa. Y antes de iniciar, recuerden que mañana tenemos una clase y es estratégica precisamente la clase de hoy con la clase de mañana, porque hoy se va a abrir algo muy chévere que Juan les va a enseñar, que se los va a mostrar el día de mañana la rentabilidad que ha generado. Incluso alguien va a tener la posibilidad de llevarse un par de regalos que tiene Juan para ustedes en estas 2 sesiones. Así que súper conectados. Nos vemos más tarde. Por ahora les dejo a Juan. Hola, hola, hola muchachos, ¿cómo vamos? Qué bueno ver a toda esta gente por acá conectada, ¿verdad? A todos ustedes conectados por acá, están participando, estaba escuchando por acá detrás de bambalinas, como dicen, las respuestas de las preguntas que les hacía ahorita David, súper, súper. Y empezar por ahí porque me encanta trabajar y enseñarle y transmitirle conocimientos a personas que sobre todo el mercado cripto no tienen conocimientos, porque ustedes de una u otra forma son una esponja que pueden absorber muchísimo mejor.
todo este tipo de conocimiento y no traen prejuicios, no traen malas experiencias. Por ahí yo me he topado con personas que si ustedes les preguntan, ellos dicen, no, eso del Bitcoin es una estafa, no, eso de las criptomonedas es una estafa. Pero si te sientas a escuchar cuál es la historia, resulta que no era Bitcoin, que no era cripto, era una estafa y los convencieron de que eran criptomonedas, pero nunca fue así. Quizás perdieron su dinero, tuvieron una mala experiencia, pero nunca supieron que eso no eran criptomonedas, era una estafa piramidal disfrazada de criptomonedas, ¿cierto? Entonces, muy chévere que estén en ese nivel de conocimiento para que puedan llevarse todo lo que tenemos por aportar el día de hoy en esta clase, que de verdad que es información súper valiosa, que les puede ayudar bastante en su proceso financiero, en su proceso de inversión y para recorrer pues este camino en el mundo de las criptomonedas. Entonces, nada, vamos a iniciar por acá con nuestra presentación, pero inicialmente, y ya que estamos empezando y están ustedes ahí súper, súper conectados, quiero mostrarles algo de lo que hablaba David y es algo que cuando yo lo conocí a mí me voló la cabeza. Se lo mostré a David, a él también le voló la cabeza. Y la verdad es que las personas que conocen de esto y se toman el tiempo de aprenderlo, de aterrizarlo y de entender el potencial que tiene, quedan sorprendidos, porque lo que vamos a ver ahorita es básicamente, simplemente y literalmente cómo crear una máquina de dinero, una máquina de ingresos pasivos. Obviamente, como toda inversión, tiene su letra chiquita, ¿cierto? No hay ninguna inversión que no la tenga, pero más allá de eso es el potencial tan grande que tiene esta herramienta que les voy a mostrar en este momento y que quiero que lo tengan presente porque como David decía, como les decía ahorita, uno, mañana en la clase final, cuando estemos cerrando, vamos a revisar los resultados de esa máquina de inversión, ¿cierto? De esa herramienta para que ustedes se den cuenta en tiempo real y con resultados reales del potencial que tiene esta herramienta de darnos beneficios, de darnos resultados, ¿cierto? Y por otro lado, para los más juiciosos, para los que se queden acá hasta el final y nos acompañan en estas dos clases, aparte de toda la información brutal que se van a llevar, van a poder ser uno de los posibles ganadores de estos premios que tenemos, que uno de ellos es, digamos que poder empezar, tener ese primer pasito en este mundo de las inversiones en cripto y en ingresos pasivos y sobre todo con esa inversión puntual que es una máquina de dinero. Así que quiero empezar por ahí. Ya posterior a eso, pues vamos a iniciar con la clase como tal y una presentación. Pero quiero que lo primero que ustedes vean el día de hoy, se lleven, es que conozcan, porque más allá de entender y aprender, esto no es un espacio, digamos, para eso. Ya en nuestros programas que más adelante pues van a conocer, ustedes van a poder aprender exactamente cómo funciona todo este mundo de inversiones, pero más allá de eso, quiero que conozcan a qué me refiero con esa máquina de dinero, ¿cierto? Entonces les voy a compartir por acá pantalla. Listo. Simplemente lo que vamos a hacer acá es montar esa máquina de dinero, dejarla corriendo y vamos a verificar en tiempo real al día de mañana, o sea, casi que un día y un poco más de tiempo, cuánto nos va a producir esa máquina de dinero constante y sonante, o sea, algo real, no teoría, no me lo inventé, se los digo, no, ustedes lo van a poder ver y verificar, ¿cierto? Entonces, muy rápidamente lo que vamos a hacer acá es montar esa máquina de dinero. Simplemente esto se conoce como yield farming, ¿sí? Esto es un método de inversión dentro del mundo de las criptomonedas, más específicamente dentro de un sector llamado DeFi, que son las finanzas descentralizadas, ¿cierto? Entonces, para no dejarlos un poco perdidos y que ustedes lo aterricen un poco más,
Si de alguna forma se puede hacer la similitud, digamos, al mundo tradicional, al mundo común, esto vendría siendo aproximadamente como un CDT, ¿cierto? Donde nosotros ponemos un capital y lo que va a hacer es rentarnos de forma pasiva. Ahora, principal diferencia, nosotros nos vamos a llevar más del 90% de las ganancias de esa inversión, cosa que no pasa con un CDT porque es al contrario, en un CDT el banco se lleva el 90% de las ganancias de la inversión y a nosotros pues nos dan el resto, ¿cierto? Entonces muy rápidamente para no aburrirlos más hablando acá, quiero que vean cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Por ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Entonces, ustedes están viendo acá simplemente lo que es la plataforma donde nosotros hacemos yield farming, ¿cierto? Que por así decirlo vendría siendo como el banco. Rápidamente, diferencia, esto es descentralizado, o sea, tengo el control total. Cuando yo abro un CDT en un banco, ¿cierto? X, Y, Z, ellos tienen el control sobre mi dinero y yo tengo que ir a pedirles que me lo devuelvan, que lo muevan, que, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Acá yo tengo el control total. Entonces, por acá lo que vamos a hacer es, ya estamos conectados, rápidamente vamos a montar un farm, ¿cierto? Nosotros acá podemos explorar varias piscinas de liquidez que hay en el momento para nosotros hacer farming, ¿cierto? Ojo, si a ustedes les suena esto un poco complicado, que quizás sea así, quizás a la primera no lo van a entender y no es el objetivo, ¿cierto? Como les decía ahora, no es el objetivo ahora entenderlo, simplemente yo quiero que se lleven esta imagen de que esto es real, de que lo pueden hacer y que aparte lo pueden hacer con poco capital, porque hay muchas personas que me suelen preguntar, ven, yo quiero invertir en cripto, pero es que no, o sea, eso hay que invertir mucha plata, etcétera, etcétera. Y eso es uno de los mayores mitos que hay en el mundo cripto. O sea, ustedes en cripto pueden empezar con muy poco dinero, o sea, desde $10. Obviamente, pues así mismo va a ser la rentabilidad, ¿cierto? Es proporcional, pero por eso yo siempre hablo de porcentajes. Acá nunca hablamos es que te vas a ganar 1.000, 2.000, $5.000 al mes. No. Yo siempre te voy a decir un porcentaje y tú lo aterrizas a tu capital, a tu perfil de riesgo, a lo que estés cómodo con, digamos, en el tema de inversión, en una cifra como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, por acá ya les estoy mostrando cómo vamos a abrir el rango. Acá nos pide simplemente depositar dos criptomonedas, que es lo que vamos a hacer por acá rápidamente. Acá ya la tenemos Ethereum listo. Lo que vamos a hacer es, vamos a depositar en dos criptomonedas. En este momento vamos a depositar en Ethereum y vamos a depositar en USDC, que es, digamos, las monedas que nos pide la plataforma para crear la piscina de liquidez o aportar liquidez a la piscina, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces por acá vamos a intercambiar y poder tener ambas criptomonedas, ¿cierto? Entonces, regálenme por acá un segundito. Guau. ¿Qué estoy haciendo acá? Simplemente la plataforma, como les decía, me pide que depositemos en un par, ¿cierto? Normalmente estamos acostumbrados a que cuando nosotros hacemos una inversión, simplemente nosotros, tengo 1.000.000 de pesos, entonces lo deposito, se lo entrego al que deba hacerlo y listo, ¿cierto? Y ya, la inversión se supone que queda corriendo. Acá, como es, digamos que la principal característica de este mundo es que es descentralizado. Acá nosotros debemos movernos por sí mismos, ¿cierto? Y nosotros debemos hacer
todos los procesos, todo el paso a paso de la inversión. Es por eso que acá nosotros debemos depositar en dos criptomonedas. Entonces, no es que solo tengo USDC, que solo tengo USDT, no. Yo acá lo que debo hacer es tener ambas criptomonedas para montar la piscina de liquidez, ¿cierto? Entonces, por acá lo que estamos haciendo es pasar de USDT, o sea, de una criptomoneda, a las dos criptomonedas que nos pide la piscina de liquidez, ¿cierto? Que vendría siendo Ethereum y USDC. Entonces, eso es lo que venimos haciendo por acá. Listo. Por acá ya tenemos la primera criptomoneda. Ya tenemos por acá Ethereum. Ahora lo que vamos a hacer es vender en partes iguales porque simplemente vamos a montar un rango en partes iguales, ¿cierto? Sin profundizar mucho más en toda la teoría, pues, de que digamos, tenemos en cuenta a la hora de nosotros montar un farming, ¿cierto? Porque al momento de nosotros montar un farming, ya ustedes se van a dar cuenta de que tiene bastante teoría, que no es complicado, pero pues la verdad sí tiene su análisis previo, ¿cierto? Que no podemos ir montando un rango así como así, solo por montarlo, ¿vale? Listo, por acá ya estamos haciendo el intercambio. Listo, vamos a abrir este farming. Lo vamos a abrir con $8 para que ustedes vean que desde, no sé, $2 ustedes pueden abrir un farming. O sea, lo importante no es el monto, lo importante son las cifras con las que ustedes están cómodos en cuanto a una inversión, lo que se pueden permitir invertir, permitir tener en una plataforma de inversión, ¿cierto? El riesgo al cual se pueden exponer y que no los va a trasnochar, porque eso es lo que siempre hablamos y David siempre menciona bastante en sus entrenamientos, ¿cierto? A nivel de inversiones, es un punto también muy importante, no dejarnos llevar, digamos, por esa euforia, por ese FOMO, que ahorita más adelante les voy a explicar en qué consiste, y tener muy en cuenta cuál es ese techo, qué es lo que nosotros nos podemos permitir invertir, ¿cierto? Entonces, listo, por acá ya tenemos ambas criptomonedas. Vamos a proceder a montar nuestro farming. Déjenme por acá. Terminamos de intercambiar la última moneda por USDC y listo. Y ya les voy a mostrar en vivo y en directo cómo montamos un farming, cómo queda esa maquinita de dinero corriendo de forma pasiva, de forma automática, porque la verdad es que es una cosa loca. O sea, cuando uno conoce esto, se da cuenta del potencial tan grande que esto tiene, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a mirar por acá, ya tenemos ambas criptomonedas, entonces perfecto, ahora sí nos vamos acá, vamos a crear nuestra pool de inversión rápidamente. Quizás omito algunos pasos para hacerlo, digamos, más rápido y pues, como les decía, ustedes acá quizás no van a aprender como tal a montar un farming, pero sí quiero que vean cómo queda corriendo, cómo queda activa, ¿cierto? Acá nosotros la confirmamos con nuestra billetera y listo, va a quedar en esos simples pasos que la verdad si se vean un poco complicados, son muy, muy, muy rápidos, muy fáciles. Y en este momento, como pueden ver, en pantalla, nosotros ya tenemos nuestro farming listo, tenemos nuestro farming corriendo, ¿sí? Acá pueden ver que nuestra inversión o nuestra posición fue de $8.92 y acá básicamente, como les decía, ya tenemos nuestra máquina de dinero corriendo, o sea, esto desde el mismo minuto en que se monta ya va a empezar a generar ingresos. ¿Por qué? Porque esto toma o sea, apalanca de los traders que están haciendo operaciones en el mercado y
va a generar comisiones, ya que nosotros aportamos un capital para que ellos puedan hacer esas operaciones, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros vamos a generar acá ingresos. Ojo, en una inversión, paréntesis, y aplica para todos los mercados, en una inversión es muy importante entender de dónde salen esas comisiones, esos beneficios, esas ganancias, ¿cierto? Es muy importante entender eso, porque si no, puede ser que estén saliendo de un lugar, digamos, no tan bueno o que el negocio no sea tan claro, ¿cierto? Entonces siempre debemos tener claridad en un negocio de dónde salen las comisiones. Entonces, llévense esto, muchachos, llévense esto en mente. Acá quedó la máquina de dinero lista y mañana vamos a ver cuánto nos genera. Algunos dirán, no, pero es que ¿qué va a generar? No, recuerden que esto se mide en porcentaje. No vamos a ver cuánto dinero generó, sino cuánto porcentaje generó de comisiones y ahí ustedes se van a dar cuenta del poder de esta máquina de dinero. ¿Por qué? Porque esto va a ser totalmente pasivo. Yo esto ni lo voy a mirar, ni lo voy a mover, ni voy a hacer absolutamente nada hasta mañana que nos volvamos a encontrar acá mismo. Entonces, por ahora vamos a dejar nuestra maquinita de dinero que trabaje y nosotros vamos a seguir por acá con nuestra clase, con nuestra presentación. Entonces, déjenme por acá. Les comparto nuestra presentación y quiero que me dejen por ahí en los comentarios, en el chat de la clase, si tienen alguna duda. Recuerden, este no es un espacio para entender cómo funciona, para aprender, eso lo vamos a ver a fondo totalmente después, pero quiero que si tienen alguna duda así básica, rápida, me pregunten, por acá vamos a estar respondiendo y también vamos a estar iniciando por acá con nuestra presentación. Entonces déjenme, yo miro por acá. Listo, por acá los leo, veo que no tienen como muchas dudas. Igual, a lo largo de la presentación, si tienen alguna duda, acá vamos a estar. También por acá me está acompañando David, así que uno, no duden en preguntar. Y nada, vamos a continuar por acá con la presentación. Por acá todos siguen, listo, perfecto. Lo que sí quiero es, de pronto si no tienen dudas, si quiero que me confirmen si ya están viendo mi presentación, si ya están viendo pantalla, por favor, confírmenme ahí al chat. Me ven, súper, sí, 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 ya. Listo, súper, 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 excelente. Vamos entonces a iniciar, muchachos, con la presentación muy rápidamente. Antes de ustedes que me están viendo ahí, se preguntan, bueno, ¿y este man qué? Como decía David, eh, digamos que llevo en este camino 9 años ya aproximadamente, ya van a ser 10 años en el mundo cripto y creo que es un tiempo prudente para uno decir que es experto. Personalmente, a mí nunca me ha gustado decir que soy un experto porque siento que siempre hay cosas nuevas que aprender, pero algún día David me decía, no, que va, con ese tiempo ya eras experto. Y la verdad es que gracias a esos 9 10 años hemos podido compartirle bastante conocimiento a muchas personas no solo de qué hacer, sino también qué no hacer, porque créanme que en este tiempo, así como hemos tenido grandes éxitos, también la hemos embarrado, perdónenme la palabra, la hemos cagado, nos hemos quebrado, hemos cometido muchos errores y nada mejor que tener esa experiencia para transmitírsela a las personas, ya que en un mercado como este es muy fácil y muy probable caer en esos errores. Por más de que los veamos en otros, por más de que los tengamos en mente, que conozcamos qué debo hacer y qué no debo hacer. Es muy fácil dejarse llevar por emociones, por mala educación financiera, por muchos temas y caer en estos errores. Entonces, gracias a esa experiencia podemos decir que hemos compartido y hemos ayudado a muchas personas a, digamos, recorrer de la mejor manera este camino de inversión, sobre todo en el mundo cripto, ¿cierto? Entonces, esa es como una pequeña introducción o una presentación. Ya pues más adelante podremos hablar bastante y mucho más de lo que hemos hecho en estos 10 años. Ahora básicamente
Lo que quiero es compartirles en estas dos clases dos temas fundamentales y es primero, como ven en pantalla, ¿por qué el 90% de las personas pierde dinero en cripto? O sea, ¿por qué pasa eso? Y entender cómo podemos ir más allá y cómo podemos cambiar esa realidad, ¿cierto? Y mañana, que va a estar brutal, o sea, va a ser algo que les va a volar la cabeza, es entendiendo por qué el 90% de las personas pierde dinero, entonces, ¿cómo vamos a hacer para estar en el 10% que sí gana? ¿Y cómo vamos a estructurar nuestras inversiones y nuestro portafolio en cripto para tener éxito con esas inversiones, ¿cierto? Entonces, inicialmente, vamos a ver cómo funciona realmente el mercado de las criptomonedas. Y para eso yo les tengo una pregunta a ustedes que... Como ahorita veía, ustedes no tienen, digamos, mayor conocimiento o no han tenido mucha interacción con el mundo de las cripto. Sin embargo, yo sí les quiero preguntar algo porque a pesar de ese nivel y esas respuestas que nos daban, quitando eso, esta es una pregunta que todos ustedes pueden responder y quiero que me la respondan ahora mismo en el chat y es que si tuvieran $1000 para invertir ya, ahora mismo, como está el mercado, ¿qué harían? Quiero saber ustedes qué harían. Compran una moneda X, ¿cierto? No importa cuál, no me pongan acá cuál. Simplemente compran una moneda porque se la recomendó alguien, porque saben, porque investigaron o porque la vieron en TikTok, lo que sea. Quizás esperarían a ver qué dice Juanito Emprende en su presentación, esperarían a educarse, esperarían a estar en nuestros programas educativos, o la verdad no sabrían ni siquiera qué hacer, se paralizarían totalmente eh, a nivel de una decisión de inversión. Entonces quiero saber, respóndanme ahí en el chat, ¿qué harían? Entre esas tres opciones, ¿ustedes qué harían? Tipo, no, millonario, aprendo farming y hago la inversión. Ah, súper, excelente, excelente. Se la ve. Esperar, bien, esperar, súper. Andrés Vélez nos dice, compraría 200 BTC, 200 Ethereum y esperaría que baje un poco más para comprar más en ambas. Súper, una especie de SA, ya vamos a ver más adelante qué significa eso, entonces comprarían. Nicolás nos dice A. Ah, compraría, Angélica nos dice, diversifico, 50% compro monedas, 50% espero. súper, entre A y B, Andrés nos dice, como León, aprender farming y aprender súper, farming. A ver. excelente, les quedó la maquinita de dinero, es que es algo brutal, brutal, pero bueno, ténganla ahí porque esto se pone mejor. Ahora, ¿qué me gusta? Dos conclusiones acá rápidamente. Casi nadie o nadie creo está en la C y eso me parece brutal porque nos dice algo súper importante y es que tienen foco, o sea, ustedes están acá por algo, quieren invertir, quieren recorrer ese camino, quieren empezar y la verdad es que la parálisis, como su nombre lo indica y valga la redundancia, a veces nos deja paralizados y muchas veces estar paralizados y no hacer nada es peor que hacer algo. La verdad, si lo tomo, digamos, a nivel personal, les digo, he tenido quiebras feas, pero quizás puedo haber hecho cosas mejores, pero hice lo que podía hacer y lo mejor que podía hacer con lo que tenía en el momento y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque tomé acción. Me moví, hice algo, quizás en una ocasión aprendí, quizás en otra gané, pero no me quedé paralizado. Muchas veces quedarse paralizado y tener miedo a hacer algo es mucho más costoso que hacerlo y equivocarse quizás o quizás obviamente ganar, ¿cierto? Eso como primera conclusión. Pero quiero ir a una más importante y es que varios de ustedes me dijeron la A, ¿cierto? Comprar X moneda, comprar Bitcoin, comprar Ethereum, incluso montar el farming, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros iniciamos en el mundo cripto, nosotros tenemos una pregunta equivocada o casi siempre iniciamos haciéndonos la pregunta equivocada y es, ¿qué moneda compro? ¿Cierto? Algunos de ustedes decían Bitcoin, Ethereum, o hay otros que se preguntan, oiga, ¿cuál es la moneda que va a dar 50x, 100x con la que me voy a hacer millonario? ¿Cierto? Y esa es la pregunta errónea para empezar en el mundo de las criptomonedas. ¿Y por qué? Porque la pregunta correcta es, ¿cómo funciona este mercado? ¿Y esto qué nos dice? O a dónde quiero llevarlos con esto? Y es que
muchas veces las personas inician en el mercado de las criptomonedas con la mentalidad errónea, una mentalidad equivocada, y es que esto es un mercado que los va a hacer millonarios en muy poco tiempo e inclusive con muy poco esfuerzo. Es decir, he conocido personas que creen que con 50, $100 ya se van a hacer millonarios, dígame la criptomoneda que me va a dar el 1000% y ya se van a volver millonarios y no tienen que hacer nada más, sin mayor esfuerzo, ¿cierto? Y no funciona así. Ojo, diferente a lo que les decía ahora de que ustedes pueden invertir 50, $100. Eso no tiene nada que ver con el monto para iniciar. Es esa mentalidad errónea con la que empiezan. La forma correcta de empezar en este mercado es entenderlo, ¿cierto? Entender cómo funciona. Y para esto, o digamos, aterrizando un poco más este tema, les quiero, digamos, contar una historia muy, muy personal, y es que cuando yo empecé en este mercado, por allá en 2017, incluso las criptomonedas las conocí en 2015, donde yo compré un Bitcoin entero que ahorita cuesta $62.000 más o menos, 63.000 y estuvo a 129.000. Yo en esa época lo compré aproximadamente a $1.000, incluso creo que por debajo. Y ojo, como no sabía absolutamente nada, lo perdí en una estafa piramidal, ¿cierto? Me enredaron, me dijeron que era una inversión y ahí lo perdí. Pero desde 2017 en que yo empecé ya más de lleno en este mercado, que yo dije, ve, esto está interesante, hay que meternos, hay que aprender más, empecé con esta mentalidad errónea y era de buscar la moneda que nos iba a hacer ese 100x, ese 200x, la moneda que nos iba a volver millonarios, ¿cierto? Y esa mentalidad, mucho más adelante me di cuenta de que era errónea, de que lo que yo tenía que hacer era entender el mercado. ¿Por qué? Porque quizás encontrar una moneda de esas, sí, me puede dar una ganancia, pero posteriormente me iba a dar cuenta de que también, como no tenía la educación necesaria, lo podía perder todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque yo estaba ya dentro de este mercado. Y muchas veces, cuando tú tienes ganancias en un mercado, lo más probable es que sigas invirtiendo o sigas relacionado con ese mercado y no te salgas. Son muy poquitas las personas que dicen, listo, ya, me salí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eso me llevó a tener pérdidas, así como gané, subí ganancias en escalera o a veces en ascensor, también tuve pérdidas en ascensor, ¿cierto? Porque no entendí que la pregunta verdadera y más importante era entender cómo funcionaba el mercado para mantenerme dentro del juego a largo plazo, ¿cierto? Y poder ir potenciando mis inversiones, potenciando mi portafolio y no quedarme en algo que incluso pudo haber sido fortuito, pudo hacer un golpe de suerte, pegarle a una moneda de esas y tener una muy buena ganancia, ¿cierto? Entonces, esto es lo primero que quiero que se lleven, cambiar esa mentalidad de facilismo, de rapidismo, de quiero 100x ya, quiero 200x ya, porque es lo que nos han vendido el mercado cripto, ¿cierto? Esto es paso a paso, con paciencia, y es mucho más importante que tener grandes ganancias, es mantenerse dentro del juego, ¿cierto? Entender cómo funciona y poder estar acá la mayor cantidad de tiempo posible, optimizando y maximizando nuestras ganancias y nuestro portafolio, ¿cierto? Ahora, quiero explicarles algo muy importante, y es que ahorita en la presentación David les hablaba de varios mercados, ¿cierto? Y creo que quizás varios de ustedes, si de pronto no han tenido tanto contacto con el mundo de las criptomonedas, quizás muchos de ustedes sí han escuchado del trading, ¿cierto? Simplemente comprar y vender. Y esto puede ser acciones, eh, monedas fiduciarias, ¿cierto? Y pues ya trayéndolo a este mercado, obviamente criptomonedas. Pero como lo veíamos ahora también al inicio con el farming, que les explicaba un poco más de lo que es el farming, mm, quiero que entiendan digamos, aterricen ese concepto que cripto no es solo trading, porque muchas personas allá afuera creen que en el invertir en el mundo de las criptomonedas es solo comprar o vender, como decía David, ¿cierto? Incluso él tenía ese concepto. Comprar o vender, sea a corto o largo plazo. Si es a corto, es scalping y es operaciones mucho más rápidas. Si es a largo plazo, pues simplemente es acumular, ¿cierto? Esperar una valorización y vender. Pero básicamente eso es trading, comprar y vender.
Cripto es mucho más que trading, ¿cierto? Dentro de cripto hay infinidad de negocios, infinidad de inversiones posibles las cuales yo puedo hacer. Acá simplemente hay algunas de ellas. Holding, poder armar un portafolio de inversión a largo plazo. Staking, poder tener criptomonedas generando ingresos pasivos, algo similar al farming. Farming, donde aportamos liquidez a un mercado para que ese mercado funcione y nos pagan comisiones. Y lo que encierra todo esto, ¿cierto? Que es DeFi, finanzas descentralizadas. O sea, cripto es un mundo completo, un mundo aparte y digamos que un mundo que emula todo lo que conocemos tradicionalmente, lo podemos encontrar allí en el mundo de las criptomonedas, ¿cierto? Quiero que me vayan contando cómo vamos hasta ahí. Recuerden, si tienen dudas, ahí está el chat abierto. David nos está colaborando acá con el chat, entonces no hay problema. Ahora, quiero que entremos un poquito más a fondo para que ustedes vayan conociendo un poco más específicamente el mercado cripto y puedan entender hacia dónde los quiero llevar partiendo de esa premisa inicial que les decía de que hay que entender el mercado, ¿cierto? Y no solo es que Bitcoin, o es que Ethereum, o es que Patacoin, porque me dijeron, o el TikTok me dijo, o el YouTuber me dijo que Patacoin va a ser 200x, ¿cierto? Que suelen salir cuando estamos en mercado alcista. No. Quiero que ustedes hoy en esta clase se lleven más allá de entrar al mundo cripto por emoción, porque me dijeron, porque vi en redes, es cómo pueden entender el mercado cripto, ¿cierto? Y para eso nosotros debemos saber de que el mercado cripto se mueve en fases. Muchachos, esto es el concepto más importante. ¿Por qué? Porque a lo largo del mercado cripto, es un mercado pues relativamente muy nuevo, pero lo que llevamos de historia dentro del mercado cripto ha respetado unas fases. Muchachos, casi que sagradamente. Ahora, esto es firmado en puño y letra de que se va a cumplir al 100% de la letra hacia el futuro, no, ¿cierto? Resultados pasados no aseguran resultados futuros, pero ojo, nosotros en los mercados financieros operamos bajo premisas que se basan en históricos, ¿cierto? En nosotros poder hacer predicciones basándonos en lo que ha pasado anteriormente. Entonces, si nosotros analizamos esa data y esa historia que lleva el mercado cripto, nosotros podemos hacer predicciones de que muy probablemente, ojo, les estoy hablando de probabilidades, muy probablemente se pueda cumplir esos escenarios a futuro. Entonces, por eso es súper importante inicialmente conocer de que el mercado se mueve en fase, ¿cierto? Durante la historia del mercado cripto, e incluso ustedes pueden ir a ver otros mercados, mercados financieros tradicionales también se han movido de esta forma, solo que muchas veces para el ser humano es difícil creer, aceptar y, digamos, interiorizar esa forma de operar del mercado, pero casi que la economía en general se mueve cíclicamente. Entonces, simplemente nosotros tenemos unas fases en las cuales se mueve el mercado cripto. No son calcadas, obviamente, en precios, en niveles, en porcentajes, ¿cierto? Pero se mueve de esa forma, se mueve de esa forma y ya ahorita más adelante ya lo vamos a ver gráficamente porque no es solo que me paro yo acá a decírselos, me lo inventé, no, lo vamos a ver en la gráfica que así ha sido durante la historia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estas fases? Simplemente es acumulación. El mercado está en una fase donde acumula, donde instituciones, ballenas, gente que tiene un conocimiento, tiene información, empieza a acumular, empieza a acumular, empieza a acumular. Posteriormente a eso viene una explosión, una expansión del mercado, los precios suben, las criptomonedas suben y después vemos una caída muy fuerte o lo que se conoce como mercado bajista, ¿cierto? En el cual estamos en este momento. Posteriormente se repite, se repite. ¿Y cómo se ve esto aterrizado al mercado? Y para que vean ustedes que les hablo desde la realidad, desde la gráfica. En pantalla estamos viendo la historia de Bitcoin desde aproximadamente 2016 a la fecha, ¿cierto? 10 años de historia del precio de Bitcoin lo estamos viendo en pantalla. Ahora quiero que vean las fases que tenemos marcadas donde se ha repetido ese patrón casi que sagradamente. Si ustedes ven en el primer o la primera fase, en el primer rango, tuvimos una parte de acumulación inicialmente, tuvimos una explosión donde
el precio subió bastante. Para esa época, a finales de 2017, inicios de 2018, tuvimos un máximo histórico de aproximadamente $20.000. Y allí vino el mercado bajista y Bitcoin cayó bastante, bastante, bastante. ¿Sí ven? Ahí tenemos la fase de acumulación, la explosión, mercado alcista y el mercado bajista. Pasamos al segundo bloque, a esa segunda etapa después de el 2020. Podemos ver de que tuvimos una parte de acumulación, otra vez mercado alcista, fuimos hasta unos precios de aproximadamente 60, 65, casi $70.000 para ese máximo y mercado bajista, otra vez de nuevo. ¿Qué pasó? Se repitió otra vez. Si pueden ver, acumulación, termina mercado bajista, acumulación, acumulación. Como les decía ahora, en ocasiones es más larga, en ocasiones es más corta. Eso también depende bastante de los ciclos económicos, porque este es un mercado que está muy ligado a la economía. No es un mercado aparte, ¿cierto? Como es un mercado de riesgo y un mercado eh, variable. Nosotros acá estamos muy ligados a qué esté pasando en la economía, ¿cierto? Si suben tasas de interés y bajan tasas de interés, si el apetito por el riesgo es mayor o menor, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, volviendo a la gráfica, vamos a la última fase, a la fase que estamos viendo actualmente. Tuvimos una parte de acumulación y vimos una gran explosión para más o menos octubre de lo que fue el año pasado, donde vimos el máximo histórico ya total pues de Bitcoin, que fue a los $126.000. Ese ha sido su máximo en la historia, ¿cierto? Ahora, boom, caída otra vez. Mercado bajista, ¿cierto? En el cual estamos actualmente y cuál se puede prolongar aproximadamente por lo que queda de este año, ¿cierto? Ahí adelantándoles pues unos daticos. Entonces, más allá de eso, ¿qué ven ustedes acá? Que se repiten, ¿cierto? Los patrones se repiten, como lo ven en la gráfica, se ha repetido, se ha repetido, se vuelve a repetir. Entonces, ¿eso qué nos puede llevar a pensar, a entender esto? De que muy probablemente, ojo, probablemente se pueda repetir en un futuro y en base a eso nosotros hacer nuestras proyecciones y nuestras inversiones, ¿cierto? Eso en primer lugar. Súper importante que ustedes entiendan que el mercado se mueve en esas fases y que en base a eso nosotros podemos hacer nuestras inversiones. Ahora, súper importante. Ya vimos la historia, vimos que la historia se suele repetir, se suele rimar, no es exactamente igual, pero suele rimar. Y ahora lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también es tenemos en cuenta el pasado, pero debemos tener en cuenta el presente y el futuro. ¿A qué voy con esto? A que en cada ciclo van, digamos, creándose nuevas, acá lo vemos como narrativas, pero aterrizándolo un poquito más, son como modas, por así decirlo, o sea, son corrientes en las que se van moviendo las criptomonedas, como lo vemos también en el mundo tradicional. Díganme ustedes ahorita qué está muy de moda en este momento o cuál sería la burbuja en este momento. La IA, ¿no? Todo el día escuchamos hablar de IA, la IA, la IA, en las noticias, aquí, allá, en redes, ¿cierto? Ese es el boom ahorita, esa sería la narrativa. El mercado cripto como tal también se mueve en narrativas. Ejemplos de narrativas que se han movido durante el mercado cripto. Cuando salió DeFi, cuando se creó las finanzas descentralizadas, fue un boom. Fue una narrativa muy, muy poderosa. Ahora, tomando en cuenta este ejemplo, quiero explicarles algo y es que las narrativas pueden ser pasajeras, pueden ser moda o pueden ser algo muy poderoso que llegue a cambiar el entorno y a mejorarlo como tal, que es el caso de DeFi. DeFi surgió como una narrativa, surgió algo súper wow, todo el tema del yield farming llegó a revolucionar las finanzas y el mundo cripto, pero fue algo que se quedó, ¿cierto? Se quedó dentro del mundo cripto y hasta el día de hoy lo sigue revolucionando. Ahora, les pongo el ejemplo de otras narrativas como lo fueron, por ejemplo, los NFTs o los criptojuegos. De pronto ustedes por ahí escucharon los NFT sobre todo se volvieron muy famosos porque personas que incluso no eran del mundo cripto ni tenían ningún conocimiento del mundo cripto se volvieron muy famosas y hasta en las noticias salieron porque empezaron a comprar, a acumular NFTs, pero este tema, a pesar de los NFTs, ser una tecnología súper poderosa y con una utilidad muchísimo, o sea, muy, muy grande,
tomaron esta narrativa como una moda y como una burbuja y la basaron simplemente en los precios, ¿cierto? Entonces, cuando esta narrativa a nivel de precio no pudo aguantar más, no fue sostenible y se estalló, los NFTs cayeron y dejaron de ser útiles para la mayoría de personas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entramos al mercado cripto y para hacer un análisis y entender en qué nos estamos metiendo, nosotros debemos tener muy en cuenta las narrativas actuales en las cuales se está moviendo, digamos, el entorno y la comunidad cripto como tal, ¿cierto? Otros ejemplos de esto es, como les decía, la IA y finalmente tenemos RWA, que simplemente es Real World Assets o es la tokenización, como básicamente la tokenización de activos. Esto es una narrativa muy poderosa que está ahorita, diría yo, llegando a cambiar algunas cosas, quizás no tan fuerte y no tan grande como DeFi, pero sí haciendo cambios muy importantes, ya que dentro del mundo cripto y grandes fondos de inversión y, digamos, grandes bancos están empezando a utilizar esta tecnología para tokenizar activos que allí afuera, hasta hace un momento, solo podíamos acceder a ellos de forma física, por ejemplo. Les pongo un ejemplo de esto, valga la redundancia, no sé, activos como el café, como el oro, como la plata. Muy complicado yo tener acá esta mesa llena de lingotes de oro, ¿cierto? Ya muchos bancos y muchos fondos de inversión lo que están haciendo es tokenizar estos activos mediante blockchain y mediante criptomonedas. Entonces es una narrativa bastante importante y son cosas que yo debo tener en cuenta a la hora de ingresar en el mundo cripto, ¿cierto? Eso como segundo punto súper importante que ustedes se lleven esta noche para empezar a entender mucho más a fondo y con mejores bases, mejor estructura, cómo se mueve el mercado cripto, ¿cierto? Ahora, hay un concepto súper importante dentro de cripto que ustedes deben entender y es que el capital rota, así como rota de afuera hacia adentro, hacia cripto, cuando hay un apetito por el riesgo, ¿cierto? Por mercados de renta variable y sobre todo de alto riesgo como es el mercado de las criptomonedas, también dentro de este mercado el capital rota, es decir, hay, digamos, no es norma, pero sí hay una constante y es que la mayoría de los inversores cuando entra a cripto suele entrar por Bitcoin, que es la criptomoneda principal dentro del ecosistema, ¿cierto? Pero normalmente ya estando dentro de cripto el capital suele rotar ¿hacia dónde? Hacia Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante dentro de este ecosistema y posteriormente empieza a rotar hacia otras criptomonedas que ya sería el nivel de riesgo máximo. ¿Por qué? Porque tenemos ganancias de Bitcoin, tenemos ganancias de Ethereum, entonces el apetito y el nivel de riesgo, digamos que aumenta y se suele pasar el capital a estas monedas. Ahora, ¿por qué esto es súper importante? Se preguntan ustedes. Porque cuando nosotros entramos en un ciclo alcista, nosotros debemos entender de que normalmente, y lo veíamos ahora en la gráfica, explota o lo que suele explotar primero es Bitcoin. Pero cuando ya muchos inversionistas tienen ganancias realizadas dentro de ese activo como tal que es Bitcoin, suele suceder de que el capital rota hacia otras criptomonedas donde el riesgo es mayor, pero las ganancias pueden ser mucho mejor. Entonces esto nos puede beneficiar a nosotros si tenemos ese conocimiento aterrizado, ya que esto nos puede permitir también copiar de alguna forma o ir detrás de ese movimiento de dinero de los grandes capitales y de ballenas y poder tener beneficios allí, ¿cierto? Mientras que si yo no entiendo este flujo de capital y me posiciono mal dentro del mercado, pues no voy a aprovechar de manera óptima las ganancias o ese flujo de dinero que se puede presentar dentro del mercado cripto, ¿cierto? Entonces este es otro concepto súper importante a entender dentro del mundo cripto para que ustedes vayan aterrizando cómo funciona y cómo se mueve el capital dentro del mundo cripto, ¿cierto? Ya tenemos tres conceptos súper importantes para que ustedes vayan viendo de que entrar al mundo cripto no es solo, venga, dígame cuál es la moneda que va a hacer el 100x este ciclo, ¿cierto? O no, invirtamos en Bitcoin y listo, dejemos eso ahí.
ojo, no está mal. Muchas personas que no les interesa mucho este mercado, inclusive lo tienen pues por ahí alejado, está bien poner una parte de su capital en Bitcoin, pero ojo, los que queremos entrar mucho más y entender este mercado, estamos viendo de que no es lo más óptimo o simplemente este mercado no se limita a dígame la moneda que va a ser 100x o venga yo compro Bitcoin y lo dejo ahí quieto. Va mucho más allá y para llegar a esos resultados óptimos yo debo entender esto, ¿sí? Y ya tenemos esos tres conceptos súper importantes en este momento, entonces quiero que me vayan comentando hasta este momento cómo vamos, qué les ha parecido, es clara la información, si tienen dudas de una pueden ir preguntando por acá por el chat para que sigamos entendiendo y aterrizando esos conceptos, ya vamos a empezar a ver errores comunes, porque muchachos, en el mercado cripto y sobre todo que hay muchas personas, y me incluyo, muchas personas tomamos la decisión de aprender por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Y no está mal, no está mal. Yo incluso gran parte del conocimiento que tengo de este mercado y de otras cosas, obviamente, se lo agradezco a haberlo hecho de forma autodidacta, ¿cierto? Pero ojo, ¿qué pasa? Que cuando nosotros buscamos un mentor, y esto yo me demoré años en entenderlo, y si no me hubiera demorado años en entenderlo, quizás hubiera sido mucho más rápido mi proceso, y es que cuando nosotros buscamos un mentor, el camino se vuelve mucho más fácil, mucho más manejable, y quizás podemos evitar errores cosa que cuando lo hacemos solos es muy probable que lo cometamos. Y dentro del mercado cripto, que es un mercado de riesgo, porque pues yo no les voy a decir acá esto es 100% seguro, tranquilos, vendan la casa, vendan el carro cero, eso no funciona así. Nosotros acá podemos cometer muchos errores. Entonces, más que yo venir acá a hablarles de cuánto he hecho, de cuáles han sido mis aciertos, de cuál es la mejor moneda, en cuál he hecho más ganancia, es hablarles de los errores para que ustedes no los cometan y tengan en mente qué es lo que deben evitar, ¿sí? ¿Cuál es ese paso en falso que no deben dar? Obviamente, sí les muestro unas herramientas las cuales me funcionan y les puede funcionar a ustedes a crear esa libertad y buscar estar un escalón más allá en esa libertad que les hablaba David, ¿cierto? Pero es muy importante que tengamos en cuenta esos errores cuando vamos a empezar y cuando estamos dentro del mercado cripto, ¿cierto? Primer error, súper importante, súper importante, entrar sin contexto al mercado. ¿Qué significa esto? La respuesta a la pregunta que les hice inicialmente. No, comprar Bitcoin. ¿Pero por qué? ¿Sí? Yo debo entender el mercado para... ok. Ah, es que Bitcoin es la moneda más grande, Bitcoin es la moneda más estable, Bitcoin mueve el mercado se mueve por ciclos, tiene acumulación, mercado alcista, mercado bajista. Ah, ok, entonces ya entiendo los tiempos, cuándo comprar, cuándo vender. Cuando entramos sin contexto, lo más probable es que nos vaya mal en este mercado, ¿cierto? Porque ahí es donde la gente compra y no, esperemos. Y casi siempre se va a pérdidas. ¿Cierto? Entonces, es muy importante entender el contexto, entender cuándo debo comprar, cuándo debo vender. ¿Y qué suele ocurrir allá afuera? De que se crea cuando el mercado está subiendo y empezamos a ver máximos, ahí se empieza a crear una euforia dentro del mercado y no sé si de pronto a ustedes les ha pasado, pero llegamos en un momento al mercado en que hasta el panadero nos habla de Bitcoin. Y ojo, no está mal porque está súper bien que todo el mundo sepa de criptomonedas. Pero ¿a qué voy con esta frase? A que una persona que quizás no tiene conocimiento está hablando de comprar. Y cuando eso ocurre es porque ya vamos muy tarde. ¿Por qué? Porque lamentablemente las últimas personas en ingresar al mercado son las que no tienen el conocimiento adecuado y son las que le están dando esa liquidez para que los que sí se posicionaron adecuadamente y tenían el conocimiento le vendan, ¿cierto? Quizás ustedes han escuchado por ahí algunas personas que compraron en los máximos en el ciclo pasado en 70.000, en este ciclo en 120.000, compraron porque les dijeron que esto se iba, mejor dicho, a 500.000 y quedaron ahí atrapados. Entonces ese es el problema, entrar en el peor momento posible
sin contexto. ¿Por qué? Porque no entendían y no tenían la educación adecuada acerca de esas fases, de esos ciclos y de cómo funciona el mercado cripto, ¿cierto? Ahora, el pánico también es una emoción que mueve el mercado. ¿Por qué? Porque he conocido a muchas personas de que si cometieron el error de entrar en un punto no tan óptimo, les entra pánico cuando empiezan a ver de que entramos en un mercado bajista y que todo va a caer y mejor dicho, les empiezan a decir o empiezan a escuchar en redes de que el mercado cripto se acabó, de que esto se va para cero, de que esto era una estafa, de que mejor dicho, todo se acabó, o sea, corran, pánico total. Entonces empiezan a vender y empiezan a vender en pérdidas. Esto también es un error muy grande. ¿Por qué? Por lo mismo, por los ciclos que veíamos. Si nosotros nos basamos en esos ciclos, el mercado va a tener acumulación, una fase estable, una fase alcista y una fase bajista. Entonces, así como es un error comprar arriba, también es un error vender cuando todo está cayendo. Así voy a tener pérdidas, obviamente, porque no estoy eh, operando conscientemente y teniendo en cuenta ese contexto que les explicaba anteriormente, ¿cierto? Entonces, mm, es muy, muy importante que entendamos ese contexto y sobre todo cómo funciona el mercado. Ahora, creo que les va haciendo mucho más sentido la frase del inicio, ¿cierto? De que no es cuál moneda, venga, dígame en qué invierto y ya, es entender el mercado, ¿cierto? Es tener un contexto a la hora de invertir. Y para seguir con el error número dos, por acá le vamos a preguntar a David que se nos está durmiendo, lo vamos a meter al webinar. Si tienen preguntas, si tienen comentarios o hasta ahí va todo perfecto. No, Leo dice que no, estamos enganchados, un tema Súper, fuerte. excelente. Eh, por aquí Andrés nos había hecho una pregunta, no sé si le alcanzaste a responder ahora, No, 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 por acá no hemos de respondido. mm, que Ripple, ¿qué tal esa moneda? Se habla mucho de, o sea, la puso como XRP, Sí, pues es Ripple. sí. ¿Qué tal esa moneda? Se habla mucho de ella. Bueno, rápidamente, porque como les decía, esto no es un espacio, ya lo podremos hablar afuera y dentro de nuestros programas ya vemos mucho más a fondo, digamos, todos esos casos prácticos, por así decirlo. Ripple, una moneda muy relacionada con los bancos, con la nueva normativa ISO que van a implementar los bancos para, digamos, basar sus transacciones. Personalmente no me gusta mucho, no la uso mucho. Pero digamos que ya dentro de nuestros programas como tal aprendemos a analizar todo ese tipo de proyectos y a tomar una decisión basada en el contexto de si me conviene o no entrar en una moneda de estas. Puntualmente no, digamos que no la tengo o no es de mis preferidas y no está dentro de mis portafolios, pero es una moneda muy relacionada con los bancos. No sé si tenemos por ahí alguna otra pregunta, si no No, seguimos por acá con el error 2 listo. Por acá veo, hay varios participantes por acá, varios conectados. Quiero que también en el chat participen y manden ahí un fueguito, una carita, si todo esto les está haciendo sentido, si sienten que le estamos aportando valor, que se están llevando algo esta noche, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con el error número 2 y es no tener estructura, ¿cierto? Cuando nosotros entramos a un mercado financiero y sobre todo el mercado de las criptomonedas que es de alto riesgo, nosotros necesitamos tener una estructura. ¿Por qué? Porque invertir en un mercado financiero no es apostar. Para apostar yo voy, entro al casino y que sea lo que Dios quiera y pongo un dinero allá y listo. Pero entrar en un mercado financiero, así sea un mercado de alto riesgo, así sea el mercado de las criptomonedas, esto no es apostar. Yo debo tener una estructura sólida y firme para saber qué hacer, cuándo entrar, cuándo salir, cómo moverme dentro del mercado de las criptomonedas, ¿cierto? Si yo no tengo esa estructura, lo que estoy haciendo es apostar y muy probablemente no tenga un plan, no tenga un plan de entrada, no tenga un plan de salida y muy posiblemente lo que vaya a tener son pérdidas dentro del mercado, porque ojo, el mercado no perdona, el mercado te saca el dinero si tú no sabes lo que estás haciendo, ¿cierto? Es un mercado muy rentable para quienes lo saben, digamos, manejar y para los que tienen un plan y una estructura para moverse dentro del mercado. Entonces, un inversionista exitoso respecto a un inversionista que solo tiene pérdidas,
Lo único que los diferencia es que tienen una estructura y un plan claro y no se mueven por emociones. La diferencia entre esos dos inversionistas no es ni tener millones de dólares, ni llamarse Warren Buffett, ni ser dueño de un gran fondo de inversión como BlackRock. No es nada de eso, ni ser iluminado, ni que en un sueño se le vino la patacoin que iba a ser el 1000X, no. Es simplemente tener un plan, tener una estructura y apegarse a él, no operar por emociones. Eso es lo único que diferencia a un inversor exitoso de uno no tan exitoso, ¿cierto? Y tener la disciplina de seguirlo, no dejarse llevar por las emociones. Ese es el error número dos, muy importante a la hora de movernos en el mercado cripto, ¿cierto? Error número tres, que ya empezábamos a hablarlo en el error anterior, y son las emociones, muchachos. Las emociones en cualquier mercado financiero nos pueden básicamente destruir nuestro camino y arruinar nuestro camino de inversión, ¿cierto? Y más en el mundo cripto, porque en el mundo cripto nos vamos a encontrar con unas emociones muy marcadas que mueven el mercado. Muchas personas que sobre todo están en el mundo del trading, en el análisis técnico, que ojo, no está mal y es una herramienta que utilizamos acá y más adelante la vamos a ver. Muchas personas creen que el mercado se mueve en soportes y resistencias, en rayitas, aquí, allá, pero básicamente el mercado se mueve es por miedo, euforia. Eso es lo que mueve el mercado. Más allá de todos los análisis que nosotros podamos hacer, básicamente y por encima, eso es lo que mueve el mercado. Ahora, cuando nosotros conocemos esas emociones, empezamos a interiorizar, empezamos a ser más conscientes de esto, pues es mucho más probable y mucho más cercano poder conocerlas y poder empezar a manejarlas. No eliminarlas, pero sí manejarlas para tenerlas a nuestro favor, ¿cierto? Porque cuando nosotros obviamente, como seres humanos, tenemos esas emociones y no somos conscientes, lo que esas emociones van a hacer es controlarnos y nosotros vamos a empezar a tomar decisiones basadas en esas emociones. Como les decía anteriormente, en euforia vamos a comprar por euforia y seguramente lo vamos a hacer en un muy mal punto. Y para vender vamos a vender por pánico, por miedo, sin saber de que un activo se puede recuperar, puede volver a llegar a un punto y nosotros lo vamos a vender en el peor momento posible, ¿cierto? Entonces, es muy importante conocer y ser consciente de esas emociones y sentirlas, pero aprender de ellas y aprender a empezar a conocerlas y manejarlas, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver las tres emociones principales, las tres emociones básicas que mueven ese mercado y que nos mueven a nosotros y que pueden llegar a controlarnos y que es muy importante entenderlas. Primera, el FOMO. No sé si de pronto han escuchado hablar del FOMO, si han escuchado, déjenme por ahí en el chat. Simplemente el FOMO es el miedo a quedarse afuera, es el miedo a ver de que el panadero, de que el carnicero, de que mi primo, de que un tío, de que los compañeros en la oficina están metiéndose en algo y mejor dicho, todos están hablando de que se van a hacer millonarios y yo digo, no, puta, yo tengo que estar ahí porque me voy a quedar afuera, me voy a quedar afuera. Eso es el FOMO. Y esa es una emoción muy peligrosa porque nos puede llevar a tomar malas decisiones. Ahora, la euforia. La euforia es cuando yo estoy adentro en un mercado financiero y quizás ya tengo ganancias, quizás me está yendo bien, empiezo a sentir esa euforia, ¿cierto? Empiezo a sentir como ese aire que me empieza a llenar, que me empieza a llenar los pulmones y digo, no, yo soy el putas acá y mejor dicho, yo me las sé todas y metamos más porque como me está yendo bien, entonces es momento de empeñar el carro, de hipotecar la casa, porque es que me ha ido bien, yo ya esto me lo conozco. Esa es la euforia. Obviamente también nos puede llevar a tomar muy malas decisiones, ¿cierto? Y tercero, el pánico. El pánico también es una emoción que nos puede llevar a cometer errores bastante grandes porque, como les decía ahora, nos puede llevar a tomar muy malas decisiones en puntos en los que, o sea, no debemos tomar esas decisiones. En el mundo cripto se suele haber pánico de una manera exponencial y ustedes que están empezando en este mundo quizás van a escuchar en redes sociales, quizás hablar la gente, decir, cripto se murió, Bitcoin se va a ir a cero, yo siempre se los dije, yo siempre lo sabía y esto cada ciclo pasa. Créanme, yo estoy acá hace
tres ciclos, tres ciclos donde en cada ciclo siempre ha pasado lo mismo. Cuando Bitcoin ha tenido una caída súper importante, siempre han salido personas a decir, yo se los dije, Bitcoin se iba a cero, Bitcoin era una estafa, el mundo de las criptomonedas era una estafa, siempre sucede lo mismo. Entonces el pánico también nos lleva a cometer decisiones muy, muy malas. Ahora, entendiendo y conociendo estas emociones, quiero que me cuenten ahí en el chat eh, cuál es la emoción con la que ustedes más identifican de estas tres. Quizás la han sentido a la hora de hacer una inversión, así sea en otro mercado financiero, en el mundo tradicional. Quizás cuál ha sido la emoción de estas tres que más han sentido a la hora de hacer una inversión. Quiero que me cuenten ahí en el chat. Cuéntenme ahí, participen ahí para conocer un poco más, digamos, cómo ha influido en ustedes ese tipo de emociones, ¿cierto? Y quizás los ha llevado a tomar decisiones, quizás no tan buenas a la hora de invertir, ¿cierto? Andrés dice FOMO y pánico. Total, total, total. Son emociones que hay que conocerlas. Y quizás los que ya la sentimos, aprender de eso, ¿cierto? Aprender cómo se sintió, aprender de que nos llevan a tomar decisiones y que no debe ser así, que nosotros debemos tomar decisiones en base a un plan, en base a una estructura. Dice euforia. Euforia, total, se empieza uno a llenar como los pulmones y se empieza uno a sentir invencible. Listo. Cerrando ya este tema y estos conceptos básicos para entender un poco más cómo funciona el mercado cripto. Quiero que nos llevemos un punto muy importante y es que el mercado no nos quita dinero. Muchas veces nos da rabia con el mercado y queremos desquitarnos y queremos volver a entrar y volver a invertir porque es que yo tengo la razón, yo tengo la razón y es que el mercado me quitó plata y es que perdí por el mercado y no es así. O sea, muchas veces perdemos dinero es por las malas decisiones que tomamos llevados por esas emociones y por no tener un plan y una estructura para movernos dentro del mercado cripto y entender cómo funciona, ¿cierto? Entonces, por eso esa es la importancia de entender cómo funciona este mercado. Cuando nosotros entendemos cómo funciona el mercado cripto, cambia nuestro camino de inversión, cambia la manera en que nos desenvolvemos y hacemos nuestras inversiones dentro de este y todos los mercados financieros, ¿cierto? Pero ojo, eso no es suficiente. Entender el mercado no es todo lo que nosotros debemos hacer o no es suficiente a la hora de empezar en el mundo cripto. Aparte de nosotros entender el mercado, nosotros debemos tener un conocimiento ya técnico, estructurado de cómo movernos en el mercado y debemos tener acción, ¿cierto? Tener acción, tomar acción es lo más importante. ¿Por qué? Porque como la pregunta del inicio, que menos mal nadie tomó la C, nos quedamos paralizados. He conocido a muchas personas que de alguna u otra forma tienen un conocimiento así sea básico, pero no hacen nada, no hacen nada, no accionan, se quedan ahí con el dinero en la mano, con el dinero bajo el colchón y eso ahí no funciona. Lo que están haciendo es tener pérdidas. Y el dinero, ojo, el dinero le gusta el movimiento. Por ahí hay una frase súper importante que escuchaba y es que el dinero ama el agua. ¿Por qué? Porque fluye. Al dinero también le gusta fluir. Y esto es un mercado de acción, de acción. Hay que tomar acción y hay que empezar. Pero ojo, no es suficiente con entender el mercado, con conocerlo, pero verlo allá. Hay que tomar acción y meternos. Ensuciarnos las manos, ponernos el delantal y entender cómo funciona y meternos a entender y por nuestra propia cuenta ver cómo funciona. Entonces, hay tres puntos súper importantes que quiero que se lleven antes de hacer una inversión en cripto y es básicamente definir un capital. Esto tiene un trasfondo bastante grande, pero básicamente es todo ese conocimiento en finanzas personales, en educación financiera que podemos tener desde mucho antes y que varios de ustedes lo han tenido con David y si no los invito a que se eduquen con él porque es súper importante definir un capital, ¿cierto? Yo debo conocer hasta dónde yo puedo invertir porque he conocido personas
que llevadas por emoción, llevadas por redes, llevadas por otras personas, han hasta hipotecado la casa y es un error financiero gigante, por no hablar más cosas, deudas con bancos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Definir un horizonte. Es súper importante saber cuánto tiempo quiero estar yo dentro del mercado, qué espero de él, cuándo entrar y cuándo salir, y no simplemente poner un dinero y no, a la de Dios, esperar, ¿cierto? Esperar a ver a que eso rente y en algún momento sacarlo, no. Definir un horizonte. Ahora, no quiere decir de que exactamente tenemos la bolita de cristal y sabemos que tal fecha va a ser el máximo, tal fecha va a ser el mínimo, no. Pero sí podemos tener unas proyecciones acerca de cuándo entrar y cuándo salir. Y muy importante, tener claridad en cómo diversificar y definir nuestro portafolio y nuestros porcentajes, ¿cierto? Es muy importante que lo que nosotros definamos como capital de inversión, no utilizarlo todo, digamos, en primera instancia y a la ligera. ¿Y por qué pongo este punto? Porque he conocido en estos años, e inclusive yo al inicio también cometí ese error, de conocer el mercado, entusiasmarme e invertir todo de una. Pero resulta de que como este mercado es tan volátil y ya ustedes lo vieron, se mueve en fases, normalmente el mercado suele dar muchas mejores oportunidades y no nos vamos muy lejos. Les pongo el ejemplo de este mismo instante, la actualidad. En este momento Bitcoin ha caído de $129.000 a 62, $63.000. Ya va en una caída de la mitad. Es un muy buen momento de inversión, pero ojo, Bitcoin muy probablemente, porque acá siempre hablamos de probabilidades, muy probablemente caiga más. Entonces nos puede dar una mejor entrada. Entonces, si alguien me pregunta, ¿es buen momento para entrar al mercado para comprar, por ejemplo, Bitcoin? Sí, es muy buen momento, pero ojo, no quiere decir de que todo tu capital lo compres ya. El mercado podría llegar a dar una mejor oportunidad, entonces es muy importante poder definir esos montos de inversión y no entrar con todo al mercado, porque si compramos en este momento y el mercado baja un poco más, estaríamos perdiéndonos de esas mejores oportunidades que tiene el mercado. Ahora, finalmente, lo que les decía ahora, saber y tener un conocimiento no es ejecutar. Hay que accionar, hay que tomar acción, valga la redundancia, y la diferencia entre saber algo, conocer algo, sí, es que me hablaron de farming, me hablaron de la rentabilidad que puede tener o me hablaron de invertir en cripto, pero más allá de conocer y ver ese tren que está pasando, es montarse, ¿cierto? Es ejecutar y es accionar. Esa es la diferencia entre tener resultados o no tener resultados y entre los que tienen éxito y los que no tienen éxito en un mercado como este, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahora es muy simple, muy simple. Y es cómo convertir este conocimiento, todo lo que veíamos en esta clase del día de hoy, en una estrategia, ¿cierto? O sea, cómo aplicarlo al mercado cripto, cómo utilizo esto para entrar ahora sí de lleno en el mercado cripto y empezar a hacer mis inversiones. Entonces, ya tenemos el conocimiento, ¿cierto? Ya entendimos un poco más cómo funciona el mercado cripto y no que simplemente dígame la criptomoneda con la cual me voy a hacer millonario. Entonces es momento de accionar y llevar esto a una ejecución, ¿cierto? A una estructura, a empezar a crear un plan para empezar a invertir dentro del mercado de las criptomonedas. Ejemplo en el farming, ejemplo en el holding, crear un portafolio de inversión, etcétera, etcétera. Todas las formas de inversión que hay. Entonces, para eso quiero que estén súper conectados el día de mañana y quiero verlos a todos el día de mañana acá porque vamos a aterrizar todos esos conocimientos del día de hoy en una estructura, en un plan para crear un portafolio paso a paso. Llámese en farming, llámese en comprar y formar un portafolio de criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a establecer un plan y una estructura ya mucho más aterrizada para que ustedes lo vean y puedan entender ya y tomar acción y empezar a invertir en el mundo de las criptomonedas, en el yield farming, en portafolios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ojo, estratega cripto en este primer webinar, en estas dos clases de este taller inicial, son los conceptos bases, pero estratega cripto de 0 a 100 ya es toda la estructura de cómo empezar a invertir
cómo entrar en el mercado cripto y empezar desde lo más básico hasta lo más, digamos, avanzado, cómo moverse dentro del mundo de las criptomonedas y poder tener o construir todas esas herramientas y todos esos vehículos de inversión, como lo es ya el nivel más avanzado que es el yield farming que se los mostraba en un inicio. Para llegar a ese punto y poder utilizar esas herramientas hay que tener todo un conocimiento base porque hay muchos escalones los cuales no me los puedo saltar, no se los pueden saltar y debemos recorrerlos para entender cómo funciona eso y poder tener los mejores resultados en ese tipo de inversiones, ¿cierto? Entonces, para eso está Estratega Cripto de 0 a 100, un programa totalmente completo donde vemos todo el mundo cripto e incluso todas las bases y todo lo necesario, todas las herramientas necesarias para tener ese camino y poder tener éxito dentro del mundo de las criptomonedas y con nuestras inversiones, ¿cierto? Entonces, es un programa muy, muy, muy completo para, ojo, aprender a invertir con criterio y no solo entrar como entraría cualquier persona a apostar en un casino. Eso es lo último que nosotros queremos dentro del mundo de las criptomonedas. Ese es un mercado el cual funciona con una estructura y puede dar rentabilidades brutales si tenemos un plan y tenemos una estructura adecuada para movernos dentro de ese mercado y es precisamente lo que vemos dentro de Estratega de Cripto de 0 a 100, ¿cierto? Entonces, esta es la invitación, muchachos, a aprender a invitar, a invertir, perdón, con criterio y no por emociones, no por emociones, no por lo que nos dicen afuera, no por la moneda 100x, ¿cierto? No por lo que vemos en redes, el TikToker, el YouTuber, sino con nuestro propio criterio y con una estructura y un plan. Entonces, la invitación es para que estén pegados mañana, que si hoy estuvo brutal la información, mañana se van a llevar todo un plan y una estructura para que empiecen a hacer sus primeras inversiones dentro del mundo cripto. Pero ojo, aparte de invitarlos a mañana, tenemos una actividad súper chévere ahora para cerrar este webinar y es que los más juiciosos van a tener un súper premio por acá. Entonces, espérenme, les comparto pantalla. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, las podemos ir resolviendo en un corto espacio mientras comenzamos por acá con la actividad. Por ahí Andrés nos manda un... Sí, muchas caritas. Súper, súper, súper. Ya Caritas, tenemos que dice caritas. todo súper. Nicolás pues, nos manda carita feliz. Eso. Yo creo que, y quería, yo creo que tú ya sabes, ahí cerca. Listo. Chicos, aunque no me ven, yo sé que me escuchan. Y quería, mientras Juan ahí les comparte lo último antes de irnos, y obviamente nos vemos el día de mañana para la clase que mañana va a estar mucho más poderosa. Y podemos, ojo, lo que me gusta mucho como inició Juan el día de hoy, porque precisamente es cómo llevar a la acción. Que yo sé que empieza ahí como que enredadito y ustedes pueden decir como al principio como que marica no estoy entendiendo nada, pero, o sea, pero digamos que esto va a llevar a algún lado y sí, efectivamente es a generar más ingresos pasivos. Iba a decir ingresos sin hacer nada, pero a veces suena eso como muy irreal, ¿no? Porque finalmente sí hay que hacer algo, ¿no? O sea, hay que aprender o entregarle obviamente tu capital a un administrador de capital de confianza que sí sepa lo que hace, pero finalmente hay que hacer, ¿no? Tomar acción, que Juan ya lo decía. Pero es generar ingresos pasivos, fruto de esos activos productivos que tú construyes. Entonces, más allá de eso, yo quiero que escribas y nos compartas algo de lo que te llevas de la clase de hoy, lo que te llevas de la clase de hoy. Si aprendiste un poquito, un poquitico más del mercado de las criptomonedas, escríbenos y déjanoslo ahí en comentarios y te lo agradecemos un montón. Y mientras tanto, ya Juan les va a compartir, oiga, es que quiz, ya les van a hacer, no, no les ha enseñado sino una hora y ya les va a hacer examen. Bueno, ahí se los dejo. Listo, listo. Sí, esto es quiz, 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 porque acá los más juiciosos y los que pusieron más atención se llevan un premio. Entonces, esto es con quiz. Así que, nada, pegados, pegados ahí, conectados. Vamos a hacer unas, son 8 preguntitas, son muy simples. Los que, mejor dicho, estuvieron por ahí participando, mejor dicho.
súper fácil, se ganan el premio. Así que vamos a, lo hacemos, lo hacemos con el número, sí, con el número, ¿cierto? Vamos a compartirles el número de acá de la escuela de Metacer y ustedes ahí nos van a responder cada una de las preguntas con la respuesta que ustedes crean que es la acertada, ¿cierto? Entonces, ojo, vamos a mirar, obviamente, que la respuesta sea la correcta y segundo, deben ser muy rápidos, pues porque están varios conectados, ¿cierto? Bueno, también puede ser al grupo, sí, total. Sí, como todos están en el grupo, entonces de una, por el grupo. Ojo, que la respuesta sea correcta y el primero en responderla, pues se va a llevar, digamos, la pregunta correcta, ¿cierto? O el acierto, por así decirlo. El que tenga más aciertos, pues va a tener un premio, el cual ya le estaremos comunicando al final. Entonces quiero que, ya ahí David nos está ayudando con el grupo, ahí ya pueden enviar mensajes. Ojo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por acá, por el chat del Zoom, en el grupo del WhatsApp, envíen solo la respuesta a cada pregunta, ¿cierto? Yo les voy a dar en cada pregunta un tiempo para que envíen la respuesta, porque si no se nos llena eso ahí de mensajes. Entonces, confírmenme en el chat acá de Zoom que están todos listos, que entendieron la dinámica o si tienen alguna pregunta e iniciamos con el quiz. Todos están ready, yes, 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 sí. Listo, súper, súper, listos. Sí, sí, sí. Listo. Ok. Listo, súper. Entonces, pues, respuesta correcta y el más rápido. Primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta equivocada con la que entra la mayoría del mercado? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde comprar fue? No. Nicolás Sierra nos dice A. ¿Cómo funciona Bitcoin? Dice Nicolás. Andrés Listo. Vélez nos dice cuánto invertir, es decir, C. ¿Cuánto invertir? CS. Me siento en quién quiere ser millonario. Vamos, vamos. Recuerden, puede ser el más rápido el primero que respondió y puede estar mal, entonces la tiene mala. Hay alguien que no lo tengo aquí grabado que nos dice B, el que termina en 751. Vamos, vamos, vamos. Angélica, bueno, nos dice B. Listo, va, va, va. Me confirmas ahí cuando todos respondan. Parece ser que ya. Listo, sí, hágale. Sí, seguimos con Listo, la... seguimos, seguimos. Entonces, respuesta, respuesta, Juan ¿qué David creen? Pérez nos dice C. Ok, ok, uy, casi lo sacamos. Ta, 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 tan. Respuesta. B. Muy Ah, bien los que marcaron B. súper. ¿Qué moneda compro? Recuerden, ¿qué les decía al inicio? La pregunta del inicio, ¿cuál es el error de todas las personas? Venga, dígame la moneda que va a dar 100x, ¿cuál es? ¿Patacoin? No, la pregunta correcta es, ¿cómo funciona este mercado? Entonces, B. ¿Quién fue el primero en responder B? Y le sumamos ahí un palito. Listo, aquí le voy teniendo en cuenta y es el que termina el número que termina en 751. Díganos quién es, ¿Quién si es? ¿Quién es es? ¿Quién es? Carlos, Juan, Johan, 751. Nicolás. Johan Johan, Ramírez. Johan, Johan, listo. Va ganando Johan, súper, súper, listo. Vamos pues. Atentos, atentos. Pregunta número 2. Según lo que vimos, según todo lo que hablamos, ¿qué deberíamos entender primero? A, trading; B, análisis técnico; C, cómo funciona el mercado; D, NFTs. C, 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 todos. C, 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 excelente, pusieron cuidado, ¿ah? Y eso que se las acabo de sapear. Se las acabo Se de las- sapear. Súper bien. ¿Quién fue el primero? El primero que llegó fue Andrés Vélez. Andrés Vélez, ahí va, 1-1. Esto empatado. Ay, ay, ay. Súper bien, súper bien. Listo, atentos. Atentos. Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las fases básicas del mercado? Compra y venta. Acumulación, expansión, caída. Bitcoin y altcoins. O entrada y salida. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nicolás, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nicolás, no, Andrés dice B, Sí. Nicolás dice D.
Johan dice B, Angélica B, Juan David Pérez B. Súper, súper, súper. Entonces, la respuesta, ¿ya todos participaron? Sí. La respuesta B, excelente. B, acumulación. Tenemos Johan, bueno, Andrés. El primero que respondió fue Andrés Vélez. ¿Sí? Súper. Andrés lleva dos. Andrés lleva dos, Johan lleva uno. Ay, 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 se pone esto bueno. Cuarta pregunta, vamos. ¿Hacia dónde suele rotar el capital en un ciclo alcista? ¿Recuerdan que les hablaba? De altcoins a BTC a Ethereum. De Ethereum a stablecoins. De Bitcoin a Ethereum a altcoins. De stablecoins a Bitcoin. Andrés C, Nicolás A, Angélica C, Johan C. Súper, súper, súper. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Sí están Eh, participando todos? sí, Johan, listo, ya te tengo aquí guardado, entonces no tienes necesidad de volver a enviar el nombre para que sepas y puedas responder más. Súper, súper. Respuesta correcta. Sí, muy bien. Recuerden, Bitcoin suele ser la moneda principal donde entran los inversionistas o por la cual la mayoría de las personas conoce el mercado cripto. De ahí suele rotar a la segunda más importante que es Ethereum y de ahí ya se reparte el capital en las demás criptomonedas. ¿Quién fue el primero en responder? El primero en responder fue Andrés Vélez, con la Andrés, C. con la C. Súper, súper. Uy, va arrasando. ¿Cuándo? Va El tres. dedo más rápido del oeste. El dedo más rápido del oeste, literal. Listo, quinta pregunta, vamos, vamos, vamos pues para que se recuperen. ¿Cuál fue el error número uno mencionado? No hacer trading, entrar sin contexto, tener miedo, no usar indicadores. B, 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 todos. Todos respondieron B. Excelente, Todos súper. respondieron B. ¿Quién fue el dedo El más rápido del primero, Juan oeste? David Pérez fue el primero. Eso. Ahí va para que le remonten a... ¿Quién va ganando, Andrés? Para que le remonten a Andrés. Sí. Súper bien, entrar sin contexto, excelente. Pregunta número 6. ¿Cuál fue el error número 2? Vamos, vamos, vamos. Andrés Vélez dice C. Nicolás C. Juan David C. Angélica C. Sí, todos C. No tener estructura. Súper, El primero súper. fue Andrés. Ah, excelente, va arrasando. Respuesta C, correcto. Súper, súper, todos están muy claros. Bacano que fue bien clara la información. Pregunta número 7, penúltima, ojo, para que remonten. ¿Qué emociones fueron mencionadas como las más peligrosas? Alegría y tristeza, FOMO, pánico, euforia, ansiedad y paciencia, miedo y esperanza. Andrés B. Nicolás A. Juan David Pérez B. Johan C. Angélica C. Excelente. No sé. Andrés, otra vez. Sí. Ah, no es el dedo. No, C. oficial. ¿No? Oficialmente es el dedo más rápido. Súper bien, súper, súper, súper. FOMO, pánico, euforia. Correcto. Ja, 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 es que me interesa, dice Andrés. Excelente. Súper, súper. Última pregunta, última pregunta. Completa la frase. El mercado no te quita dinero. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál Juan David es? Pérez C. Nicolás C. Angélica C. Andrés C. Johan C. Excelente. Respuesta correcta, C. C. Tú lo, sí. Juan David Pérez. Ahí. Súper. ¿Cómo quedamos ahí en esos Vamos, resultados? ya. Terminamos. Terminamos las preguntas. Terminamos. Andrés Vélez con 5, Johan con uno y Juan David Pérez con 2. Súper. Feliz ganador, Andrés. Andrés Vélez. Súper, súper. ¿Y qué se ganó? Listo. ¿Qué se ganó? Se ganó su primer criptomoneda, entonces ya nos vamos a comunicar con él para explicarle muy brevemente si de pronto está en cero con las cripto, cómo le vamos a explicar muy rápidamente cómo abre una billetera y le vamos a enviar su primera criptomoneda para que empiece este camino de inversión en las cripto y sobre todo aprender. Entonces, súper, súper felicitaciones ahí, Andrés. Y nada, muchachos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá, por querer llevarse esta información, aprender algo adicional y empezar este camino en el mundo cripto. Súper bacano. Muchas gracias por escucharme, por tener este tiempo y esta apertura
con esta información y nada, espero que les haya sido de mucho valor y ojo, los espero mañana porque si hoy la información fue brutal, mañana la vamos a aterrizar y mejor dicho se van a llevar algo súper chévere. Entonces nada, y recuerden el farming que montamos, allá quedó produciendo mientras nosotros ahora nos vamos a dormir y mañana seguimos con nuestra clase. Así que ojo pues, conectados, conectados. Muchas gracias muchachos, que tengan una excelente noche y por acá nos vemos el día de mañana. Sí, súper la info, gracias a todos, feliz noche, fue importante, muchas gracias por el espacio, gracias, me interesa mucho el tema para continuar. Felicitaciones, súper, listo. Listo. Gracias a todos, un abrazo, chao. Gracias, gracias.